Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Foto 101, el podcast de fotografía. ¡Comenzamos! Shaboom, shaboom, ya la 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 la, shaboom, shaboom, ya la 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 la, shaboom, shaboom, ya la 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 la, shaboom. ¡Sonríe! ¿Qué necesitas saber para hacer bonitas fotos? Seguramente te has encontrado con muchos blogs, con muchas páginas web que te enumeran una serie de cosas que tú debes aprender para poder hacer bonitas fotos. Sin embargo, después de realizar una exhaustiva investigación y revisar muchas de estas entradas, he visto que muchas de ellas obvian algunos aspectos fundamentales en la formación de todo fotógrafo. Así que en este episodio te presento 10 cosas que debes aprender para iniciar correctamente en la fotografía, hacer bonitas fotos y no morir en el intento. Comencemos. La primera de todas es la más importante y es la que deberías dominar incluso antes de comprarte tu cámara. Se trata de la teoría de la luz. La luz, aparte de la cámara, es nuestra herramienta principal. Tenemos que saber controlarla, saber cómo se va a comportar en diversidad de ambientes, en diversidad de condiciones y sobre todo, tenemos que ser capaces de predecir cómo va a reaccionar ante distintos estímulos. No es lo mismo la luz de un foco incandescente que la luz del sol, para poner un ejemplo, y tenemos que conocer el porqué de esa diferencia, que no solamente radica en la potencia de ambas luces. Así que si estás planeando comprar tu primera cámara después de haber escuchado los dos anteriores episodios, donde te comento aspectos esenciales que debes saber para realizar una buena compra, considera estudiar a fondo la teoría de la luz. No importa que no puedas hacerlo al nivel que lo haría un físico. Al fin y al cabo, la física es otra interpretación de la realidad. Tienes que ser capaz de comprender cómo se comporta la luz y por qué se comporta de esa manera, para así poder controlarla y poder tener fotografías increíbles donde la luz no sea un elemento descontrolado que vaya a arruinar hermosas tomas. Segundo, tenemos que saber necesariamente algo de electrónica, no para reparar nuestros aparatos eléctricos. Eso siempre hay que dejárselo a técnicos capacitados y profesionales, porque es arriesgado el abrir cualquier aparato electrónico sin la preparación adecuada, porque lo podemos exponer no solamente a la entrada de polvo, sino a humedad o muchos otros riesgos que quizás nosotros, al no ser técnicos electrónicos, desconocemos. Tenemos que aprender electrónica para comprender cuál es la lógica que tiene el funcionamiento de nuestra cámara, es decir, cómo la energía de la batería va a ir al sensor para que nosotros podamos sacar una fotografía, y eso nos ayuda a saber cómo nuestra cámara se va a desempeñar en condiciones extremas como baja luminosidad o condiciones de frío o calor muy fuertes. Esto también nos ayuda a cuidar mucho mejor nuestro equipo, a almacenarlo en lugares adecuados y apropiados para este fin. Otra cosa importante que tenemos que saber, la tercera, es óptica. Tenemos que comprender cómo funcionan los cristales que componen los objetivos de nuestra cámara y cómo estos van a afectar a la representación de las formas y de las cosas que vemos a través del visor. No es lo mismo apreciar las cosas a través de un objetivo macro que hacerlo a través de un objetivo gran angular. Para empezar, ambos tienen finalidades muy distintas. Y esto no solamente nos ayuda a comprender cuánto de deformación vamos a tener o cuánta luminosidad va a entrar a través de nuestros objetivos, sino a saber escogerlos adecuadamente de acuerdo al tipo de fotografía que nosotros hagamos. Después, número 4, tenemos que saber psicología básica, siquiera los principios, porque tarde o temprano, en nuestra formación como fotógrafos o ya en nuestro trabajo como fotógrafos, vamos a terminar trabajando con personas
Y esto implica que nosotros tenemos que saber llegar a ellas, hacerlas sentir cómodas ante la cámara y sobre todo empatizar con sus sentimientos, empatizar con sus ideas para saber darles la mejor experiencia posible. Nosotros tenemos que ofrecer el mejor resultado como fotógrafos a nuestros clientes, sean estos personas que nos vayan a pagar o simplemente nuestra familia que quiera que le hagamos unas fotos. Así que, lo primero, tenemos que saber tratar con las personas, conocernos a nosotros mismos a través de la psicología y conocer a los demás. Muy relacionado a esto viene el quinto aspecto, las ventas. Recordemos que la fotografía es un producto de consumo y como tal tiene que ser vendido. Aparte de aprender cómo empatizar con las personas, tenemos que aprender a llegar a nuestros posibles clientes, aprender a segmentarlos, saber quiénes son los que nos van a consumir nuestro producto y quiénes no. Tenemos que saber cómo convencerlos y sobre todo cómo ofrecerles el producto más adecuado a sus necesidades, es decir, un producto que marque la diferencia. El sexto aspecto tiene que ver con el diseño gráfico básico. Nosotros como fotógrafos no siempre vamos a poder tener la capacidad económica de contratar a un diseñador gráfico que nos ayude a construir una imagen en la red, ahora que todos los negocios se manejan a través del Internet. Sea que tienes una presencia física o no, sí o sí tienes que hacerte de un nicho en la red para poder llegar a tus posibles clientes. Así que nosotros, si no tenemos los recursos para pagar a un profesional capacitado, tenemos que saber cómo poder realizar el contenido adecuado para poder promocionarnos. Es muy importante adquirir las habilidades básicas de un community manager o un gestor de comunidad en Internet, también el de un social media manager, que son personas que trabajan junto al diseñador gráfico en las estrategias de publicidad online para poder adecuar perfectamente los contenidos y así brindarle la mejor experiencia al cliente y convencerlo de que pueda comprarnos. Esto implica que debamos adquirir una serie de habilidades relacionadas, saber de SEO, saber cómo funcionan los algoritmos de las distintas redes sociales, saber cómo trabaja Google, en fin, cosas que nos van a ayudar a nosotros a posicionar nuestro producto por encima de los demás. Ahora, en un mundo tan globalizado y con una dinámica de mercado tan competitiva, muchos optan por simplemente rebajar el precio de sus productos, sea cual sea, con la esperanza de así llegar a más personas. Pero recuerda que una correcta gestión de tu presupuesto va a implicar que tu producto se valore de acuerdo a lo que estás ofreciendo y no de acuerdo a lo que quieres ganar. Es decir, tienes que vender tu producto por lo que realmente vale. Y adquirir todas estas habilidades que te estaba mencionando, que están relacionadas solamente al diseño gráfico y a la gestión de contenido en la red, te va a ayudar a discernir cuál es el valor que tiene tu producto en este momento y cómo debes venderlo. Pasemos al siguiente número 6 si no me equivoco. Tenemos que aprender historia. Es muy importante. No solamente historia de la fotografía, sino de las artes en general. Uno de los principales males que están aquejando a todos nuestros modernos artistas nobles y que lo puedes ver en cualquier red social es el hecho de que su cultura visual es sumamente limitada. Es decir, se dejan guiar más por las modas y las tendencias que aparecen en la red que por postulados que hace muchísimo tiempo se hicieron y que aún ahora siguen siendo válidos. ¿Cómo tener una gran cultura visual?, te preguntarás. Pues sencillo, estudiando historia de las artes, revisando el trabajo de los grandes maestros que nos precedieron y entendiendo cómo ellos llegaron a ser quienes son ahora y cómo crearon cada una de estas obras que nosotros tanto admiramos. La fotografía
es una heredera de las bellas artes y por tanto, entender la dinámica que se encuentra dentro de la pintura, dentro del dibujo, cómo realizan el manejo de la luz y cómo esto se teoriza, es fundamental para que nosotros podamos construir nuestro estilo a partir de todos estos postulados siguen vigentes. No olvidemos que gran parte de los valores visuales que tenemos ahora se corresponden con el Renacimiento, que a su vez los retomaron de la antigua Grecia. Es decir, tenemos una trascendencia de casi 3000 años en los valores y los cánones visuales que en este momento disfrutamos y nos parecen los más adecuados y correctos. Siguiente, número 7. Aprender oratoria y retórica es sumamente importante, casi tanto como aprender teoría de la luz, porque con ella podemos comunicar nuestras ideas de forma eficiente y efectiva para llegar a nuestro público o a nuestros clientes. También nos sirve a la hora de comunicarnos con nuestros modelos, con nuestros asistentes, de manera muy eficaz y evitando enredos y malentendidos que probablemente nos traerían problemas y no solamente eso, nos harían perder el tiempo en una sesión. Cada segundo perdido es tiempo que podríamos haber aprovechado para hacer una magnífica fotografía. Así que la oratoria y la retórica no solamente va a ayudar a mejorar nuestras habilidades de comunicación, sino que va a aumentar nuestro rendimiento y nuestra productividad a la hora de trabajar. Punto número 8, si no me equivoco. Aprender idiomas. Queda por demás el explicar la importancia de aprender un idioma extranjero en este momento, y más si se trata de un idioma globalizado como es el inglés. Nuestro mundo es un mundo globalizado. Nadie puede negar la trascendencia de la lengua extranjera y que a más de uno nos va a servir en la vida. La red es un entorno donde conviven personas de todas las nacionalidades, de todos los estratos sociales, de todo el mundo, a lo largo y ancho. Y por alguna razón, el inglés es el idioma de la red, así que es muy importante aprender inglés si queremos trascender nuestras fronteras y convertirnos en productores de contenido que pueda ser consumido tanto en nuestro país como en la India, en la China, en Japón, en Australia, en Groenlandia, en Finlandia, en cualquier país que se les ocurra. El inglés es fundamental para esto. Puede que en este momento de nuestra vida no le veamos la relevancia al saber inglés, pero hay que pensar siempre a mediano y a largo plazo. Si no lo aprendemos ahora, este o cualquier otro idioma extranjero, probablemente para cuando lo necesitemos sea demasiado tarde para aprenderlo. Después, nos encontramos con el penúltimo elemento, teoría y psicología del color. No va a importar si trabajas o piensas trabajar en blanco y negro. Nuestra vida y nuestro mundo se mueve en base al color. Remitámonos un ejemplo muy sencillo. Las abejas detectan la radiación ultravioleta para identificar cuáles son las flores que les pueden brindar néctar. Y la radiación ultravioleta no es más que una onda electromagnética, es decir, un color dentro del espectro de la luz, quizás no el espectro que nosotros vemos. Y por esta razón es necesario saber cómo el color se comporta en todas las condiciones y en especial cómo afecta las emociones de las personas a las que pretendemos llegar con nuestra fotografía. Seguramente has debido ver que muchas de las grandes marcas hacen que las ideas centrales giren en torno al color. Coca-Cola tiene como idea central el dinamismo, la fuerza, la felicidad, y por esto adoptó como color de marca el color rojo, porque es un color que mueve la pasión, porque apela a nuestro sentido del amor, a nuestro sentido de las emociones más básicas que tenemos. Así que es muy importante, para poder transmitir correctamente nuestro mensaje a través de la fotografía, el poder saber qué colores o qué paleta de colores utilizar para que a quien nosotros queremos llegar comprenda el mensaje. Finalmente, el número 10. El número 10 es el que quizás tú esperabas encontrarte al principio de esta lista, pero lo he dejado al final por una razón, porque este elemento lo vas a ir aprendiendo
mientras aprendes todos los demás anteriores. No es que no sea importante. De hecho, sin una composición adecuada, una gran fotografía puede convertirse en simplemente una imagen sin sentido. Y con composición adecuada, no me estoy refiriendo precisamente a que sea una fotografía perfecta, sino que tenga la composición que le ayude a transmitir el mensaje que el fotógrafo ha visto y que quiere compartir con el mundo. Junto a todas las otras habilidades que te había mencionado al inicio de esta lista, tú poco a poco vas a poder construir un código para tu lenguaje visual. Y esto necesita que tú enriquezcas a diario tu cultura visual observando y analizando los elementos que constituyen la realidad en que vivimos. No es lo mismo mirar un cuarto desde nuestra altura de unos 60 o unos 70 metros que hacerlo desde la vista de ratón, es decir, a ras de suelo. La perspectiva de las cosas cambia, nuestra percepción con respecto de todo lo demás cambia. Así que no olvides que es importante que tengas que experimentar. Y esto es muy importante a la hora de componer, porque la composición, en su esencia, es ordenar elementos de manera armónica para que puedan transmitir un mensaje. Y estos elementos tenemos que conocerlos para escoger de qué manera los vamos a ordenar y así obtener una gran fotografía, una gran imagen. La teoría de la composición está hecha en base a una serie de pautas que te ayudan a decidir cuál es la mejor manera de transmitir tu mensaje. Pero estas pautas no son reglas que jamás puedes romper. Solamente tienes que asegurarte de dominar cada una de estas pautas antes de poder romperlas y obviarlas. Con esos 10 elementos espero ayudarte en tu formación como fotógrafo. No olvides que puedes escucharnos en Spotify y también en YouTube. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los siguientes episodios. El siguiente episodio que tendremos el día 2 de julio va a ser un episodio especial transmitido en vivo, donde junto a Cinema Darks estaremos analizando la fotografía de una película muy controversial, El Árbol de la Vida. Una genialidad o quizás una aberración, pero que sin embargo se sitúa dentro de las 10 películas más influyentes en cuanto a apartado visual de la última década. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Foto 101, el podcast de fotografía.